Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos y darles la bienvenida. Fíjese usted a este segundo programa de la serie La Medicina Veterinaria y Zootecnia al servicio de la sociedad. Hoy con un tema por demás interesante, pero además importante, porque vamos a estar hablando el día de hoy sobre zoonosis. Así es que yo los invito para que establezcan contacto con nosotros. Ya las líneas de las vías de comunicación, las redes sociales, etcétera, estarán apareciendo en su pantalla, pues para que usted sea tan amable de externarnos todas sus dudas, sus comentarios, incluso hasta sus sugerencias por ahí. Quizá tiene usted algún tema guardado que le gustaría que abordáramos aquí en Mirador Universitario y por supuesto con mucho gusto nosotros le daremos salida. El día de hoy, para no ser excepción y como ya es tradicional aquí en Mirador Universitario, pues tenemos un panel de expertos en la materia, precisamente para que esté platicando con todos ustedes y por supuesto con un servidor. Así es que yo soy Carlos Esquivel Acroa y les doy la más cordial de la bienvenida. Permítame presentarles a los distinguidos profesores que me acompañan el día de hoy. En primer término está conmigo el doctor José Antonio Romero López. Él es profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y obviamente versado en materia de zoonosis. José Antonio, muchísimas gracias por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros. Agradezco la invitación. Al contrario, bienvenido. Y por otro lado, también profesor de la facultad. Ellos están en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Saludo con mucho gusto al doctor Jorge Francisco Monroy López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarlos, además de colegas, grandes amigos, compañeros en la Facultad de Veterinaria y también grandes amigos de Mirador Universitario. Bueno, hoy vamos a platicar un tema por demás importante, ¿no? Porque siempre que hablamos del tema de animales resulta un tema romántico, emocional, pero tiene sus asegúnes, como diría alguna persona, ¿no? Es decir, son seres vivos y, por supuesto, también vectores de enfermedades. Entonces, ¿por qué no empezamos por definir, para que nuestros amigos de la audiencia conozcan qué son las zoonosis? Muy bien, mira, Carlos, creo que lo prudente es comenzar a hacer una pequeña reseña, ¿no?, de la Adelante. Importancia de los animales históricamente y su relación con el humano. Me parece bien antes de entrarle a la definición oral. En este caso, en este sentido, debemos de tomar en cuenta que a través de millones de años, de tiempos inmemoriales, los animales siempre han ido a la par en el desarrollo histórico con el ser humano. Los animales han sido útiles como fuerza de trabajo, para vestimenta, deportes. En la actualidad se hace zooterapia incluso. Alimentación. Alimentación, correcto. De tal manera que esto, independientemente de la utilidad que tengan los animales para nosotros, tenemos un gran vínculo con ellos. E independientemente del grado de contacto que tengamos con estos, de producción o de compañía, implica riesgos que pueden verse reflejados en la presencia de enfermedades. De tal manera que ahí entran las zoonosis. La zoonosis, gramaticalmente hablando, podríamos decir que con base en su etimología griega, estamos hablando de zoo, animales, gnosis, enfermedad. Okay. Gramaticalmente no nos dice mucho más que enfermedades en los animales. Sin embargo, lleva una connotación epidemiológica más importante. En este sentido, Virchow, en el siglo XIX, estableció que era un grupo de enfermedades que el humano contraía a partir de las especies domésticas. Son definiciones de alguna manera muy limitadas, ¿no?, pensando que hay más tipos de transmisión, incluye más que a los animales domésticos. Más adelante, en 1956, la Organización Mundial de la Salud desarrolla otra definición en la que habla de aquellas enfermedades que se transmiten entre animales vertebrados, que van de los animales vertebrados a los humanos. También resulta muy limitada, ¿no? Posteriormente, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud y la FAO realizan otra definición donde agregan un elemento más, que es la posibilidad de transmisión no solo de los animales al humano, sino del humano a los animales. Del humano a los animales.
Entonces hablamos que esta es la definición actualmente más aceptada, ¿no? Son aquellas enfermedades e infecciones que pueden ser transmitidas de manera natural de los animales al humano y viceversa. Que se recibiría en el término de antropozoonosis en un momento dado. Es decir, enfermedades que transmitimos nosotros, obviamente a los animales, ¿no? Exactamente. Ahora, en este sentido, Paco, yo te quisiera preguntar, factores de riesgo en términos de para que esto se dé, o la presentación de estas enfermedades. Bueno, es muy interesante hablar de factores de riesgo porque tiene que ver justamente con lo que acaba de comentar Toño. Es decir, conforme realizamos nosotros algún tipo de actividad, conforme llevamos a cabo algo, pues nos exponemos a diferentes cosas. El riesgo se basa justamente en qué haces, pero también en cuestiones propias como la edad, dónde naciste, de qué te alimentas, cuestiones culturales, etcétera, ¿no? Y en este sentido, bueno, el riesgo de la adquisición de zoonosis tradicionalmente era considerado pues algo sobre todo de tipo ocupacional, es decir, aquellos que nos dedicamos a trabajar con animales, los veterinarios, los carniceros, los pastores, los criadores de ganado, de alguna forma tenemos un riesgo mayor al exponernos al contacto directo con animales. Pero como bien ya lo mencionaba Toño, pues no solamente es la exposición directa, sino podemos nosotros tener algún riesgo indirecto, aun cuando jamás en tu vida veas un animal, ¿no? Y esto cobra mucho sentido, sobre todo a partir de las zoonosis transmitidas por alimentos, que es una de las formas más, digamos, de transmisión indirecta, más común en la que puedes enfermarte, pues de cosas que ni te puedes imaginar, ¿no? Sí, yo creo que aquí valdría la pena también platicar con ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en esta serie de Mirador Universitario, porque, por ejemplo, en el terreno de los animales de compañía, ¿no? La parte emocional versus la ciencia, la línea es muy delgada. Claro. Yo escucho con mucha frecuencia que la gente incluso nos comenta, es que mi perro da besitos, ¿no? Y no, los animales no besan, ¿no? En el caso del perro y el gato, lamen. Y recordemos que dentro de las conductas naturales de estos animales, pues se alcanzan a lamer el área genital, el esfínter anal, y luego llega y te da besitos. Sí, la lengua cumple un papel similar al de nuestra mano. Por supuesto. Es decir, con eso ellos se asean por completo. Ajá. Y si después nosotros damos un beso a ese perro, imagínense, pues lo que estamos haciendo es, en forma indirecta, ponernos en contacto con el ano, con los genitales. Claro. Y llega y te lame la cara. Muchos de ustedes quizá tienen ahorita en su cara una expresión de sorpresa. Pensé que ibas a decir a un perro. Pero así es. No, y sobre todo pues hacer el hábito, ¿no? Los niños ya jugaste con la mascota, bueno, lávate las manos, lávate la cara, claro. Incluso en los adultos, porque perdemos de vista este punto tan importante y no en aras de satanizar al animal, sino simplemente conocer que ellos también se enferman y que compartimos enfermedades, que eso también es bien importante. Adelante. A mí me gustaría apuntalar esa parte. Dentro del bienestar animal, algo que bien mencionas, un punto fundamental es evitar que el animal, cualquiera que fuera, de producción, principalmente de compañía, pierda la posibilidad de manifestar su conducta natural. Exacto. De tal manera que si nosotros llegamos a humanizar, por llamarle de alguna manera, a los animales de compañía, podemos incrementar ese riesgo. En ese sentido, es bien importante que se tenga claro que la tenencia responsable de animales de compañía es fundamental para evitar este tipo de enfermedades. Sí. Esto es muy importante porque de alguna forma, al modificarse las estructuras familiares actuales, al no tener ya la estructura tradicional de que joven te casas, tienes hijos, etcétera, sino que se va posponiendo muchas veces el fundar una familia, o no se pospone, sino que las estructuras son totalmente diferentes. De pronto los animales han llegado a ocupar un lugar casi como hijos. Es un nicho dentro exactamente, del entorno familiar, ¿no? Y digo, esto es muy bueno desde el punto de vista comercial. Vemos como los supermercados antes tenían una pequeña sección dentro de ferretería donde se vendía alimento y demás collares, accesorios, y ahora tienen 2 o 3 completas, ¿no? pasillos completos de claro. alimentos, accesorios, tiendas especiales para esto y demás. Está bien, creo que es una tendencia razonable, pero
efectivamente el punto es no humanizar a los animales. Los animales son animales, siempre van a serlo, y eso no les hace bien a ellos, el hecho de que sean humanizados. Cambian su comportamiento, se alteran, adquieren enfermedades de nosotros, de otro tipo de comportamiento, de estrés, estereotipias, cosas así, que no debe ser, no es bueno para ellos. Y por otro lado también, digo, el vínculo es inevitable que se dé con una mascota. Yo creo que es sano que todo niño, que toda persona experimente este tipo de relación con una mascota, pero sí es también, de alguna forma se ha deformado el cómo se tiene a los animales. Se llega a tener una convivencia demasiado estrecha que implica un riesgo efectivamente para ambos, ¿no? Para los animales, pero también para los seres humanos. Sí, yo creo que dos reflexiones que hemos estado manejando desde el primer programa y que lo vamos a estar diciendo a lo largo de esta serie es: no se necesita un postdoctorado para entender que somos especies diferentes, con necesidades, con requerimientos, con hábitos diferentes. Y dos, amar a los animales no significa saber de animales. Entonces, yo creo que esto no quiere decir que afecte la interacción humano-animal, sino simplemente que sepamos cuáles son los límites, y más cuando hablamos de cuestiones epidemiológicas. Platíqueme un poco, ¿cuántas enfermedades zoonóticas, o más bien de cuántas tenemos conocimiento de estas enfermedades? Estamos hablando de que se conocen más de 200 comprobadas. Ok, ¿sí? Más de 200. Algunos autores mencionan que hasta 800, o sea, son rangos muy, muy amplios. Sin embargo, hablemos básicamente de esas, de más de 200, ¿no? Por un lado, podemos encontrar las que son generadas por virus, que son alrededor de 60, de bacterias, que son otras más de 50, enfermedades generadas por hongos, son alrededor de 13 más o menos, comprobadas, insisto. Por parásitos. Parásitos sí son las mayores, son alrededor de 70. 70. ¿sí? Y estoy también pasando por alto clamidias y riquecias, que son alrededor de 13. ¿no? Pero hay que tomar algo en cuenta. Independientemente de estas enfermedades que tenemos categorizadas ya como zoonosis, hay que tener en cuenta que un individuo inmunosuprimido o inmunocomprometido puede ser presa de cualquier patógeno. Sí, es vulnerable. Correcto. Sin duda. Entonces, eso es algo que a veces no tenemos en cuenta. Inmunocomprometido, el individuo puede estar luchando contra otro proceso infeccioso y puede hacerse patente ese microorganismo. Y si está inmunodeprimido, con mayor razón. Sí, fíjate que yo me acuerdo que un gran profesor querido mío siempre nos dijo: no hay enfermos, perdón, no hay enfermedades, hay enfermos. Así es. ¿no? Y entonces el mismo agente causal va a tener impactos diferentes según la respuesta del individuo, que es lo que tú estás apuntando. ¿no? Y a lo mejor dos individuos que se exponen a un agente productor de enfermedad, uno se enferma y el otro no. Igual que cuando uno va a cenar con alguien y a uno le hizo daño a la cena y al otro no. ¿no? Entonces, yo creo que todos estos aspectos tienen que ser considerados. Una de las discusiones que hemos tenido en algunos grupos de trabajo era cuando tuvimos el brote de la influenza en México. Increíble la cantidad de dinero que se gastó en campañas en medios de comunicación para volvernos a estimular a lavarnos las manos. Cuando creo que todos, desde el seno familiar, desde pequeñitos, crecimos con esa sonsonete, por decirlo respetuosamente, ¿no? Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Claro. Y se hizo una erogación de recursos por algo que creo yo viene en el fundamento de la educación. Imagínense ustedes con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy, que es con respecto a la zoonosis. Pero es que mencionas ahora un punto muy importante: educación. Educación. Uno de las asociaciones más comunes que hay respecto a las enfermedades zoonóticas y otras enfermedades, por ejemplo, transmitidas por vectores o por otros agentes, es exactamente, es una relación inversa. A menor condición, a menor educación, el riesgo de padecer enfermedades es más alto. Por cuestiones tan simples como lo que acabas de mencionar, ¿no? Hábitos higiénicos, lavarse las manos, pero no solamente es de hábitos, es también de oportunidad y acceso a los servicios. Claro. O sea, el nivel de marginalidad. Claro. A mayor marginalidad, mientras más marginal es una población, más vulnerable es, mayor riesgo tiene, hay mayor convivencia con especies animales, hay menos condiciones de higiene,
hay más posibilidad de que vectores como pulgas, garrapatas, chinches, etcétera, sobrevivan y transmitan algo al ser humano, etcétera. Es decir, vemos que en países llamados del tercer mundo, países en vías de desarrollo, como eufemísticamente también se les llama ahora, pues los riesgos son mucho más altos, ¿no? Y lo podemos ver simplemente en situaciones de desastre. Los países como Haití, por ejemplo, o países en extrema pobreza, les pega mucho más que el mismo fenómeno en un país que tiene todas las opciones y todas la seguridad en términos generales, ¿no? Entonces, es multifactorial el fenómeno. Es una cuestión que tiene que ver no solamente con la convivencia con los animales, sino como decíamos, con cultura, con religión, con política, con economía, etcétera. Sí, yo creo que has tocado un elemento que también resulta fundamental, ¿no? Los fenómenos naturales, y que ahora vemos con mayor frecuencia por todo lo que está pasando con los cambios ecológicos que sufre el planeta. Pues evidentemente los impactos en materia epidemiológica están siendo desastrosos en este sentido, ¿no? Me parece que cabe hacer la mención, que a lo mejor puede resultar obvio, pero para muchas personas, y eso porque nos lo han comentado, es el hacer la aclaración cuando hablamos de animales domésticos, porque todavía se tiene la creencia en algún sector de la población que hablar de un animal doméstico es el que vive en tu casa, y esto no es así. Y ahora hay geckos, ¿no? Y tortugas, así y es. serpientes, que no yo creo que domésticos. Platíquenle por favor a la audiencia a qué nos referimos cuando hablamos de animal doméstico, ¿no? Bien, propiamente podemos hablar de los animales domésticos, de todos aquellos animales que están destinados de alguna manera, a diferente escala, a producir. A producir puede ser que las vacas que tengamos, aunque sean en una proporción pequeña, que puedan generar leche para autoconsumo, manufacturar leches para autoconsumo, o bien tener en un mayor número alguna cantidad que pueda sustentar alguna producción. Es decir, en este sentido, entonces hablamos de un animal doméstico, es aquel que tiene un contacto con el humano y que dependerá de la función zootécnica que tenga, porque en ese grupo también entran los perros, los gatos, las llamadas mascotas, ahora animales también de compañía. Y bueno, pues precisamente eso es dando un poquito el sentido cuando hablamos de animales domésticos. Es correcto. Tengo un dato aquí, y ojalá ustedes me lo puedan ampliar, que parece ser que de todo el espectro que tenemos de enfermedades zoonóticas, en el caso de los carnívoros particularmente, y bajando más el espectro perros y gatos, es en la mayor proporción de enfermedades zoonóticas. ¿Esto es cierto? Sí. Así es, sí, se calcula que alrededor del 70% de las enfermedades pueden ser generadas por perros y gatos, entre perros y gatos. Particularmente perros. Y particularmente la respuesta es muy sencilla. Es la especie con la que hemos convivido más años. Claro. Antes de ser ganaderos, antes de ser agricultores, tuvimos perros. Hubo una relación simbiótica con los lobos, Espienza, y de ahí se fueron poco a poco evolucionando los perros para cazar en forma conjunta, ¿no? Y ya después, cuando se tiene el ganado, para pastorear. Y por esta razón, hemos tenido un vínculo con la especie de más de 10,000 años y compartimos el mayor número de enfermedades, ¿no? Las pulgas, y otras vías de comunicación o de paso de las enfermedades han podido ir evolucionando en forma paulatina con nosotros. Y tienes razón en lo que apuntas, porque estudios que se han hecho en el país, tanto de la industria privada como del sector público, han demostrado que en México más del 50% de la población tiene un perro. Fíjate. Entonces, como dicen los contadores, si arrastramos un poquito el lápiz y cerrando números, estamos hablando de 100 millones de personas. Claro. ¿No? Obviamente las agrupamos en entornos familiares, por familias, por grupos. Más del 50% tiene un perro, y a veces muchos de ellos más de un perro. Pues evidentemente estamos hablando de que hay un foco de interés en materia de política pública, de salud pública también, como para tratar de controlar esto, porque perdemos de vista lo que ya hemos estado platicando, el lazo emocional, los hábitos que son diversos, ¿no? La cuestión de higiene, la parte de ubicación geográfica, si es rural, es urbana, semiurbana, etcétera. Ahí es bien importante, no sé si estén de acuerdo con ello, pero el tipo de tenencia. A veces el perro, que puede ser de más riesgo, no va a ser el que está confinado totalmente. Sí, claro. Incrementa el riesgo el animal que sale a la calle sin algún método de contención, que tiene contacto con otros animales, con basureros, con fauna nociva, y regresa
a la casa, arrastrando o trasladando todo ese tipo de agentes. Sí, o perros que son adquiridos y luego son abandonados, ¿no? Están en la vía pública y evidentemente esto contribuye a un grave problema de sobrepoblación canina. Y ojo, el perro no tiene la culpa. No. La culpa la tenemos nosotros porque nos convertimos en una sociedad irresponsable de adquirir animales con mucha facilidad y con la misma facilidad nos deshacemos de ellas, ¿no? Eso que señalas es muy importante también porque con mucha frecuencia se confunde el sentimiento de cariño hacia los animales en términos de no quiero hacerles daño, mi perrita tuvo una camada pero yo no puedo sostenerla, Sí. y como no la puedo sostener, bueno, voy y la tiro en algún lugar para que alguien la recoja porque me rompe el corazón sacrificar a esos animales, ¿no? Sí, claro. Y en realidad estamos generando un problema para esos animales porque las condiciones de vida, la posibilidad de éxito, de sobrevivencia que tienen es prácticamente nula. Y son animales que están casi condenados a morir, la mayor parte de ellos atropellados o de cualquier otra forma, o de hambre, maltratados, etcétera. Entonces, es mucho más fácil prevenir el problema con prácticas sencillas, como operar al perro, ¿no? Sí. Esterilizarlo, particularmente. A veces se piensa la gente, no, pues que por lo menos tenga una camada mi Sí. perrita, ¿no? Para que sepa qué es ser mamá. Sí, que esos son conceptos humanos, ¿no? Exacto, es parte de la se vaya a morir humanización. sin haber amado. Sin saber qué es ser madre. Sí, Sin exacto. haber Y entonces Claro. la dejamos que tenga los cachorritos, se los quitamos al mes. Ya supiste qué es ser madre, ya como que no hay mucha congruencia en esto. Sí, no, totalmente. Entonces lo lógico, la tenencia ideal, si quieres tener una mascota, porque también hay quien tiene mascotas de raza y dice, bueno, es que le voy a sacar una camada. Sí. A ver, ¿es tu perro? ¿De veras lo amas o es tu negocio? Claro. ¿Estás metido en el Claro. negocio y sabes dónde lo vas a poder vender, dónde lo vas a colocar, quién te lo va a pagar bien? No, entonces no lo hagas. Y hay datos duros. La Secretaría de Salud publicó, se matan al año 30,000 perros, al menos en la Ciudad de México. Pero aquí viene el dato que es espeluznante. El 55%, sí, amigo mío, óigalo bien, el 55% de estos perros son entregados por sus dueños. Por los dueños. O sea, no son perros que fueron recogidos de la calle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos generando un mensaje, ¿no? Por un lado de ser dueño responsable, el bienestar animal, adopta, no compres, esteriliza, y al final del día yo ya no quiero al perro y se lo doy a la propia autoridad sanitaria para que lo destruya. Claro. No puede ser, en mi opinión, y no sé la de ustedes, pero en materia de política pública no podemos estar favoreciendo este tipo de cosas porque obviamente el circulito sigue, ¿no? Adquiero un animalito, no me cuesta, me lo dan en adopción. Me lo desparasitan, me lo vacunan, me lo esterilizan y finalmente cuando ya no lo quiero, pues lo llevo al centro de control canino para que lo maten. Es decir, la política es fomentar la tenencia irresponsable. Exactamente, esa es la política irresponsable. Bueno, vamos a ver, hicimos un sondeo y le preguntamos a algunas personas qué entendían por zoonosis y si conocían alguna zoonosis. Fíjense, interesante las respuestas, vamos a ver qué es lo que nos comentaron y con eso regresamos después de ver este material porque seguramente algunos de ustedes quizás tienen o tenían la misma opinión. Vamos para allá, regresamos aquí a Mirador Universitario, no se vayan. No, no sé qué es zoonosis. Pues supongo que tiene que ver, si es zoo, tiene que ver con animales, ¿no? Pero no sé qué sea lo de conocimiento animal, zoonosis, ¿no? Zoonosis. Gnosis, pues conocimiento animal o algo así. Zoonosis, no tengo idea. Zoonosis no, desconozco qué es zoonosis. Lo que me comentan son enfermedades que transmiten los animales al ser humano como la gripe aviar, hay una que es específica de la carne de los cerdos que también no las transmiten y pues puede haber como varios bacterias o enfermedades en general, virus que se pueden transmitir al ser humano por medio de los animales cuando no se tienen como los cuidados específicos. Bueno,
sin duda interesante las respuestas que escuchamos. Muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de darnos un comentario. Yo les agradezco el que continúen con nosotros aquí en Mirador Universitario. Les recuerdo que su opinión para nosotros es muy importante, es valiosa, nos fortalece, nos enriquece. Las vías de comunicación, redes sociales, correo electrónico, líneas telefónicas estarán apareciendo en su pantalla para que usted sea tan amable de comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus comentarios, sus dudas o incluso sus preguntas o sugerencias sobre algún tema que se quiera abordar. En la mayoría, amigos míos, vemos que el concepto no se maneja. Así es. ¿No? ¿Qué opinión les merece? En realidad, pienso que si bien no tienen el concepto o la definición, la gente tiene una idea de que hay enfermedades que pueden ser transmitidas al humano. Eso es sin duda. Indudablemente. Creo que tenemos mucho trabajo por delante. Y en ese sentido, para poder prevenir este tipo de problemas, nuestra primera acción tiene que ser educar. Trabajar fuerte, comunicando a la gente, trabajando con los niños, que son importantes factores replicadores. Sí, claro. Y afortunadamente hemos tenido un buen plan de trabajo por parte del Departamento de Medicina Preventiva con algunas autoridades de salud, donde nos vinculamos con la Secretaría de Educación Pública y trabajamos a diversos niveles, llevando tópicos relacionados con este tipo de enfermedades, la convivencia higiénica con los animales de compañía, seguro. Y cuáles son las principales enfermedades a las que se ven expuestos. Claro, no, y obviamente el riesgo es. que esto se tiene, y esto aplica en todos los sectores. Gente que, por ejemplo, se dedica al rescate, ¿no? a la protección animal, que lo hacen sin ningún tipo de protección humana, para dar protección animal, y que ese puede ser un factor importante, porque un animalito que está en una situación de calle, que está lastimado, pues no sabemos cuál es el estado de salud. Claro, mira, ¿no? Tenemos conocimiento de diversos lugares que se dedican a hacinar animales. Este es otro factor de riesgo, la alta densidad poblacional. Rescatan gatos, rescatan perros, y no tienen el sustento económico para poder sacar adelante estos problemas. Se enferma uno. Y bueno, es un brote ahí durísimo, ¿no? Sí, de hecho a nivel internacional ya les llaman colectores de animales más que protectores, y a veces vemos la justificación es que es mejor que estén así en lugar de que estén en la calle. Y la respuesta que yo les doy es, quién sabe, habría que preguntarle al perro. Claro. Porque esto es algo muy interesante. Fíjense que hay varios estudios en los que se ha visto que incluso los animales que están en vía pública, la condición corporal no es deplorable en la mayoría. Por supuesto que hay unos individuos muy mal, pero en términos generales vemos si animalitos... por lo menos oportunidad de ellos. Oportunidades de salir adelante. Exacto. Esto quiere decir que los humanos, con ese humanitarismo que de repente manifestamos todos, algo están haciendo por estos animalitos, ¿no? Los comunitarios que están en vía pública. Sin embargo, siguen estando en la calle. Y esto sigue siendo, obviamente, el factor de riesgo. Y, amigo mío, mire, queremos ser muy enfáticos. No se trata de estar satanizando animales. Por el contrario, queremos que todos estos principios, con nuestros expertos, mejoremos la interacción humano-animal, en beneficio de ellos y, por supuesto, en beneficio de nosotros, ¿no? Entonces, ya vimos que la educación, sin duda, seguirá siendo un factor interesante. Entonces, es tiempo de que nos vayamos a una pausa. ¿Y qué les parece si cuando regresemos platicamos de algunos ejemplos ya en particular de enfermedades zoonóticas, la especie que lo transmite, los factores de riesgo y cómo le podemos hacer para evitarlo en un momento dado y que esto no se presente en nosotros? Mitos y realidades de las enfermedades zoonóticas. Oye, eso me encantó así, mitos y realidades de las enfermedades zoonóticas. Bueno, vámonos para la pausa y regresamos inmediatamente aquí a Mirador Universitario. Ya volvemos. De nuestros médicos veterinarios a su mesa. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene como misión que el conocimiento que se oferta en los centros de enseñanza, investigación y extensión para los alumnos de la misma debe ser de calidad.
teniendo en cuenta que los productos obtenidos en dichos centros deben ser productos que llegan al consumidor inocuos, nutritivos y saludables. Ven y disfruta de nuestros productos elaborados con las buenas prácticas de manejo animal e higiene, siempre con la supervisión de médicos veterinarios o tecnistas. Y recuerda, el médico veterinario es la única profesión que nos acompaña 3 veces al día en nuestra mesa. Visítanos en el Puma Gourmet o ponte en contacto y realiza tus pedidos por productos de temporada.